Bueno, jóvenes, buenas. Gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir trabajando aspectos que tratan y que tienen que ver con la química orgánica para seguir ahondando en esta temática. Queda claro que entre mejor tengamos las bases fundamentales de la química orgánica, mejor comprensión vamos a tener de las temáticas que se vienen a continuación. Bueno, de química orgánica ya hemos tratado varios aspectos, algunos de los más importantes, precisamente tienen que ver con, por ejemplo, hablar de la importancia de la química orgánica, aspectos que tienen que ver también con diferencia entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, algunos aspectos que tienen que ver con nuestro actor principal, el chacho de la película, como yo le podría llamar, que es el átomo de carbono, ¿cierto? El átomo de carbono, algunas de sus características, algunas de sus propiedades. Y de por qué esta versatilidad del átomo de carbono de poderse enlazar tan fácilmente con otros átomos de carbono y por qué, y tratar de entender de esta manera por qué son tan abundantes los compuestos orgánicos. Ya. Queda claro aclarar que de pronto para algunos autores ya no hablan específicamente de compuestos orgánicos o de química orgánica, sino más que todo química que hace referencia al átomo de carbono o química del átomo de carbono. Voy, repito, porque si algo caracteriza a los compuestos orgánicos es precisamente la presencia de átomos de carbono. Bueno, pero también tenemos claro que no solamente los compuestos orgánicos tienen átomos de carbono, sino que hay muchos compuestos inorgánicos que también lo poseen. Eh, eh, Además del átomo de carbono, también tenemos claro de que existen otros elementos que hacen parte de los compuestos orgánicos, como es el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, magnesio, en fin, otros elementos en términos generales. Claro está que los más abundantes son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que a veces en los textos lo abrevian como CHON, que sería carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Vamos a ir recordando aquí algunos aspectos de los cuales ya hemos hablado, que tienen que ver con los compuestos orgánicos. Por ejemplo, la importancia de una u otra forma hemos hablado de que los compuestos orgánicos son importantes debido a lo que interactúa permanentemente con ellos. Son los más abundantes que hay. Ya, repito, por la versatilidad que tiene el átomo de carbono de unirse con el propio átomo de carbono y con otros elementos formando enlaces covalentes, ya sea enlaces sencillos, dobles o triples. Ya hacen parte de la industria textil, hacen parte de la industria médica, industria farmacéutica, hacen parte de todo lo que tiene que ver con los derivados del petróleo. Es más, el petróleo es una de las principales fuentes precisamente de compuestos orgánicos. Eh, Todo lo que tiene que ver con la parte alimenticia, las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos tienen átomos de carbono, ¿cierto? Las hormonas, la parte de la comprensión que tenemos de los procesos físico-químicos que se dan en los seres vivos, la bioquímica que se basa en el estudio básicamente de todos esos procesos físico-químicos que se dan en los seres vivos y todos esos procesos, todas esas moléculas que conforman los seres vivos tienen átomos de carbono dentro de su estructura, Es de ahí lo tan importante. Muchos de los productos de aseo que usamos en nuestra casa, en la cosmetología, jabones, detergentes, son compuestos orgánicos. Eh, bueno, habíamos hablado de que anteriormente, de que las cadenas carbonadas pueden ser lineales. Un ejemplo de una cadena carbonada lineal es esta, miren, lineal. Ya, que también se le llama cadenas abiertas. O pueden ser ramificadas como esta, pueden ser ramificadas como esta. Ya, esta también es una cadena ramificada, ¿cierto? Y esta también es una cadena ramificada. Esta también es una cadena ramificada.
Ya. ¿Qué diferencia hay entre la lineal y la ramificada? Claro, mira, aquí pueden observar, miren cómo está la estructura, un carbono alineado uno al lado del otro, ¿cierto? Mientras que en las ramificadas, además de haber una estructura principal, una cadena principal, hay otras cadenas que lo conforman, ¿cierto? Que son estas, por ejemplo, estas que están aquí. Esta es una ramificación. Asumamos, por ejemplo, un árbol, tallo principal, tronco principal, tallo, y todas las ramas que se derivan de ese tallo. Ya, entonces, aquí básicamente también es el mismo principio. Es el mismo principio. Las ramificaciones, entonces se llaman cadenas, estructuras carbonadas ramificadas y estructuras carbonadas lineales. Y estructuras carbonadas lineales. Bueno, seguimos. También decíamos que los compuestos orgánicos pueden ser de tipos cíclicos, ¿cierto? Cíclicos, pueden ser cíclicos. Decíamos la vez pasada, ¿cierto? Que vamos a ver, cíclicos, cuando forman figuras geométricas como esos cíclicos. Ya. Veamos. Compuestos cíclicos. Ok. De los cíclicos puede encontrarlo también heterocíclicos, que quiere decir que además de tener carbono, además de tener carbono e hidrógeno, carbonos e hidrógeno, carbonos e hidrógeno, carbonos e hidrógeno, carbono e hidrógeno. También miren, están nitrógeno, entonces heterocíclicos. Ya, eso lo tenemos bastante claro, ¿cierto? Ok, seguimos. Bajando por aquí. Vamos bajando. Los compuestos orgánicos, el principal referente de los compuestos orgánicos es precisamente el que nosotros denotamos con el nombre de los aromáticos, que es el benceno. Es el benceno, es el compuesto principal de los aromáticos. El compuesto principal de los aromáticos. Seguimos. Vamos a ver, estamos repasando ahí rapidito algunos aspectos de los cuales ya hemos trabajado. Simplemente quiero recordar. Ya. ¿Qué más? Aquí, bueno, las características, habíamos establecido algunas diferencias, las características de los compuestos del átomo de carbono, habíamos hablado de la tetravalencia, la capacidad de formar 4 enlaces, si pueden ver, aquí les voy a dibujar algo, voy a ver si puedo mostrarles esta parte aquí. El carbono, átomo de carbono, véanlo, puede formar 4 enlaces. Uno por aquí, uno por aquí y otro por aquí. ¿Cierto? Por eso es tetravalente. Tetra significa 4. Valencia es capacidad de enlace. Ya, o sea, por aquí se puede enlazar con otro átomo, por acá se puede enlazar con otro átomo, por acá se puede enlazar con otro átomo y por acá se puede enlazar con otro átomo. Ya. Claro, si el átomo es de hidrógeno, entonces por aquí un átomo de hidrógeno, por aquí un átomo de hidrógeno, por aquí un átomo de hidrógeno, aquí un átomo de hidrógeno. Ya. El carbono nunca puede, por ejemplo, así, CH, formar, por ejemplo, 5 enlaces. 5 enlaces no podría formar el carbono nunca. Nunca puede hacer esto. Nunca. ¿Por qué? Porque él no es pentavalente, no, él es tetravalente solamente. 1, 2, 3, 4 y 5. No, esto no se podría dar nunca. Porque recuerden que la configuración del carbono es, recuerden que el átomo de carbono tiene el número atómico 6. Entonces, 1s2, 2s2 y 2p2. Ya, 2, 4 y 6. ¿Cierto? ¿Por qué es tetravalente? Recuerden que primer nivel K y el segundo nivel 2S y 2P. ¿Cuántos electrones tienen el último nivel de energía? 2 más 2 sería 4, que serían los 4 electrones.
Ya, entonces por eso es tetravalente, por eso es tetravalente. O sea, el átomo de carbono cuando se enlaza con otro átomo de carbono por aquí, forma un enlace. Pero además de eso, puede enlazarse también con otros 3 átomos. Pero esos 3 átomos tienen que tener también la particularidad de poderse enlazar. En este caso, el hidrógeno, recuerden el hidrógeno. El hidrógeno se puede enlazar con facilidad porque el hidrógeno también tiene un electrón. Y el electrón de carbono formarían este enlace. Carbono, otro enlace, este enlace. Entonces, 3, 1, 2, 3 y 4. Ahí sería la tetravalencia. Ahí sería la tetravalencia. Ya. Los átomos de carbono, precisamente esa versatilidad que tienen de unirse con otros átomos es lo que permite que haya tantos átomos de carbono en tantas moléculas orgánicas sean más abundantes, precisamente por la capacidad que tiene el átomo de carbono de enlazarse con él mismo y con otros átomos de carbono. Ya, yo diría que ese es como uno de los superpoderes precisamente del átomo de carbono, Otro aspecto que podríamos hablar acá con relación al átomo, al carbono, es también la particularidad, la posibilidad que tiene de formar enlaces covalentes, ¿cierto? Enlaces covalentes. O sea, que comparten electrones con facilidad con otros átomos. Ya, enlaces covalentes. Pero mientras que los compuestos inorgánicos, recuerden que el enlace que más que predomina es el iónico. No quiere decir que no hay otros enlaces en los compuestos inorgánicos. Que recuerden que el agua es un compuesto inorgánico y sin embargo tiene enlaces covalentes. Pero el enlace que predomina es el enlace iónico, el enlace único. Recuerden que los compuestos orgánicos no son muy solubles en agua. Los que son más solubles en agua son los de bajo peso molecular, pero a medida que aumenta el peso molecular, que es la mayoría de los compuestos orgánicos, la tendencia es a ser insolubles en agua. Entonces, para poderlos diluir, para que sean solubles, necesariamente hay que utilizar compuestos de tipo apolares que lo puedan diluir, los compuestos orgánicos no conducen la electricidad, son pésimos porque precisamente el hecho de no formar iones, como lo forman muchos compuestos inorgánicos, no le da la particularidad de conducir la electricidad. Su punto de fusión y ebullición también son bajos en comparación con los compuestos inorgánicos. Hay un aspecto que quiero tratar aquí que es el de la isomería. La isomería es un fenómeno particular de los compuestos orgánicos, la isomería. Los compuestos inorgánicos es muy raro, no quiere decir que no sean, pero es muy raro que sean isomería. ¿A qué hace referencia a la isomería? Por ejemplo, no sé si voy a darles un ejemplo acá. Primero vamos a definir nuevamente lo que es la isomería para que puedan observarla aquí. ¿Qué es un isómero? Dice ese isómero a la propiedad o característica que tienen los compuestos orgánicos, donde pueden tener la misma fórmula molecular, sin embargo, su fórmula estructural es diferente. Y al estar esa fórmula estructural diferente, esto le confiere a esas moléculas, a esos compuestos, le confiere características o propiedades diferentes. Ya, o sea, si yo puedo tener 2, 3, 4 compuestos orgánicos que tienen la misma fórmula molecular, sin embargo, son compuestos diferentes, porque la forma como están organizados sus átomos, su estructura es diferente entre ellos, Entonces yo, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo aquí. Recuerden algo, la fórmula molecular, por ejemplo, esta es una fórmula molecular, H2O. Ya. Esto es una fórmula molecular, C6, H12 o 6, que es la fórmula de la glucosa. Esas son fórmulas moleculares. Yo podría colocar esta otra fórmula, C3, H8.
Esa es fórmula molecular. Pero ¿qué digo? Una fórmula estructural, una fórmula estructural. Yo de este mismo, por ejemplo, yo podría hacer una fórmula estructural de este C3H8 que es molecular. La fórmula estructural sería así. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 3, ¿cierto? 3. 3. Pero ¿cómo están los hidrógenos? Así. De este hidrógeno aquí tiene, mira, aquí, 3. Véanlo. ¿Y cuántos hidrógenos hay aquí? 3. O sea, ojo. Esta es la fórmula molecular y así sería la fórmula estructural, la estructura. Ya, la estructura de esa molécula. Esta molécula normalmente nosotros la conocemos como propano. Propano. Propano, o sea, así es molecular y así es estructural. Hay otra fórmula estructural que se le conoce como semidesarrollada, que es muy parecida a esta, pero en realidad es más sintetizada. Por ejemplo, carbono aquí, carbono. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 1, 2, 3. Entonces aquí uno coloca CH3. Otro carbono, véanlo. Otro carbono. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 1 y 2. Entonces coloca aquí CH2. Ya. Otro carbono, este que está aquí, ¿cierto? ¿Cuántos hidrógenos hay? 1, 2 y 3. Ya. O sea, esta es molecular. Esta es estructural y esta también es estructural, pero semi-desarrollada. Y todos tres son el mismo compuesto. Todos tres son el mismo compuesto. Ya, ojo. Esto, yo todavía aquí no estoy hablando de isómeros. Simplemente le estoy estableciendo la diferencia entre cada una de las fórmulas. Esta es molecular, esta es estructural y esta es estructural, pero semi-desarrollada. Semi-desarrollada. Ya, ojo con esa parte porque lo vamos a editar para que me entiendan algo que les voy a decir. Voy a aprovechar esta estructura aquí. Por ejemplo, si yo tengo este átomo, carbono, carbono, carbono. El carbono le he dicho cuántas veces puede enlazarse. Puede poner 1, 2, 3 y 4. Para este carbono, ¿cierto? Aquí podría haber un hidrógeno, aquí podría haber un hidrógeno, aquí podría haber un hidrógeno. Este otro átomo de carbono, ¿cuántos enlaces puede formar? 4 también, porque el átomo de carbono como máximo puede tener solamente 4 enlaces. Entonces, aquí hay un enlace, aquí formaría otro enlace, aquí formaría otro enlace y aquí otro. Entonces, aquí iría un hidrógeno, aquí iría otro hidrógeno. Claro, aquí ya no, ¿por qué? Porque aquí está enlazado con este átomo de carbono. Este carbono aquí puede enlazarse aquí con un hidrógeno, puede enlazarse aquí con un hidrógeno y puede enlazarse aquí con un hidrógeno. ¿Cuánto enlaza a formar este carbono? 1, 2, 3 y 4. Eso es para entender esa parte. Ojo con eso. Entonces, yo les sigo hablando de la parte de los isómeros. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un compuesto como este. Voy a hacerle la fórmula semi-desarrollada. Es CH3, CH2, CH2, CH3. Este se llama butano. Más adelante le hablaré porque es butano. Pero este butano, yo puedo hacer otra. ¿Cuál es la fórmula molecular de este butano? Cuento los carbonos. 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3 más 2, 5. Y 2, 7. Y 3, 10. O sea, esta sería la fórmula estructural semidesarrollada y esta sería la fórmula molecular del butano. Pero ¿qué particularidad tengo? De que yo puedo tener este otro compuesto CH3, CH, CH3, CH3. ¿Y saben cómo se llama este? Se llama 2-metil propano. 2-metilpropano. Véanlo. ¿Cómo es la fórmula molecular de este 2-metilpropano? Véanlo.
¿Tiene cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3 y 1, 4 y 3, 7 y 3, 10. ¿Sí la vieron? Miren. Fórmula molecular C4H10 de 2-metilpropano. Y fórmula molecular de butano es la misma fórmula molecular. Ya, ojo, mira. C4H10 y C4H10. Sin embargo, el nombre que tienen es diferente. Este se llama butano y este es 2-metilpropano. Ya. A pesar de tener el mismo número de átomos de carbono, el mismo número de átomos de hidrógeno, vean, carbono 4, hidrógeno 10, son compuestos diferentes. ¿Por qué? Porque están organizados de manera diferente, la estructura, y el hecho de estar organizados de manera diferente les confiere a ellos unas características diferentes, entre ellos sus propiedades, o sea, punto de fusión, punto de ebullición, la solubilidad entre ellos, o sea, son parecidas, pero son diferentes, ¿sabes? Lo que les quiero decir es que la semejanza que se encontrarían entre ellos, porque tienen el mismo carbono, el mismo hidrógeno, son estructuras carbonadas, pero en cuanto tú comienzas a analizar a profundidad sus propiedades físicas y químicas, vas a encontrar algunas diferencias. Entonces, estos compuestos así se les conoce como isómeros, vamos a ver aquí, les voy a mostrar otro ejemplo que trata de precisamente de ahondar un poco más sobre esta parte de lo que son los isómeros. Miren este ejemplo claro. Aquí puedo encontrar, miren, estos dos compuestos, aquí hay dos compuestos. Aquí lo voy a ver si puedo subrayarlos aquí. Este se llama metiletiléter. Ya. Y resulta ser que el otro se llama propano. Se llama un propanol, es que digo, un propanol, mire. Metiletiléter y un propanol. Si nos damos cuenta facilito, no son compuestos diferentes. Pero vaya sorpresa cuando vamos a analizar su fórmula molecular. Miren, la fórmula molecular de los dos es la misma. O sea, ambos tienen 3 carbonos. ¿Miren? Ambos tienen 3 carbonos. Ambos tienen 8 hidrógenos y ambos tienen un oxígeno. Ya, o sea, eso es lo que son isómeros. Hoy repito, son compuestos orgánicos que tienen la misma fórmula molecular, pero la estructura es diferente. Y al tener estructuras diferentes, sus propiedades, sus características son diferentes. Ya. Entonces, lo único en común que tienen es su fórmula molecular, Ojo con eso. Seguimos trabajando aquí. Miren. Aquí pues, vamos a ver acá. Bueno, vamos a borrar esta parte primero aquí. Y aparte, vamos a borrar esto que está aquí, por aquí. Seguimos acá trabajando. Ok. Sí, vamos a dar otro ejemplo aquí de isómero. Miren este ejemplo. Quedó chévere este ejemplo. Miren, el hexano. Miren este ejemplo. Es bien particular este ejemplo. Miren. El hexano. Me gustaría que me ayudaran ustedes allá. Vamos a hacer la fórmula molecular del hexano. Miren el hexano. Hexano significa que tiene 6 carbonos. Es de 6 carbonos. Ojo. Voy a contar los carbonos para que vean cuáles son los carbonos. Miren. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Yo me atrevería, voy a colocarla aquí, así puedo, aquí C6, miren, C6, fórmula molecular. ¿Cuántos hidrógenos tiene? ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3 y 2, 5 y 2, 7 y 2, 9 y 2, 11 y 2, 14. O sea, tiene 14 hidrógenos. Tiene 14 hidrógenos. Tiene 14 hidrógenos. Pero miren, este que tiene un nombre diferente, que es 2-metilpentano, pentano porque debe tener 5 átomos de carbono, resulta ser que si contamos los carbonos, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y miren, 6. Voy a escribir aquí C6. 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 Ya. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Miren los hidrógenos que tiene. 3 y 1, 4. Y 2, 6. Y 2, 8. Y 3, 11. Y 3, ¿cuánto? 14. Si se dieron cuenta, 14. Miren, son compuestos que el nombre es diferente. Miren, este es 2-metilpentano y este es hexano. Pero ¿qué en común tienen? Miren que tienen ambos la misma fórmula molecular. La misma fórmula molecular. O sea, eso es lo que son isómeros. Tienen la misma fórmula molecular, que son, esta es una fórmula molecular y esta es la fórmula molecular, pero la estructura, como están organizados los átomos, es diferente. Si hace el ejercicio con este, también debe tener la misma fórmula molecular. Este también va a tener la misma fórmula molecular y este también. Todos son compuestos diferentes, pero ¿qué en común tienen? Que su fórmula molecular es diferente entre ellos. Ya, a eso es lo que hace referencia los isómeros. A eso es lo que hace referencia los isómeros. Este aspecto se utiliza mucho en química. Por eso muchas veces la fórmula molecular no te determina a ti propiedades y características. O sea, la fórmula molecular lo que precisamente la información que te puede brindar es cuántos átomos hay de cada uno de los átomos que hacen parte de una molécula, pero no te dice nada de sus propiedades, no te dice nada de sus propiedades. La fórmula estructural es un poco más explícita, te brinda más información, porque al decirte los enlaces y cómo está organizado, ya de pronto tú puedes, ya tú con esa información puedes predecir algunos aspectos, Aquí podríamos ver este otro ejemplo, miren, este otro ejemplo también de isómeros, que es lo mismo. Pero este compuesto es C5H12, este sería la fórmula molecular, C5H12. Pero este C5 tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 12, contemos. Tiene 5 por aquí, 5 por acá, 10, 11 y 2. Este es pentano. Pero si nos vamos aquí, de aquí al ladito, miren, nos vamos de aquí al ladito, nos vamos de aquí al lado y miren lo que encontramos. 1, 2, 3, 4 y 5. También tiene 5 carbonos. ¿Hidrógenos cuántos tiene? Miren los hidrógenos cuántos tienen. Miren los hidrógenos cuántos tiene. Mira, aquí ahí tiene 3 y 1, 4 y 3, 7 y 2, 9 y 3, 12. Vea, a pesar de que tienen nombres diferentes como 2-metilbutano y pentano, su fórmula molecular es la misma. Es la misma, entonces es ahí el concepto de isómero para que lo entiendan de mejor manera. Ya, ok. Pasamos a otro aspecto que hoy les vengo a hablar. De pronto para que entiendan un poco más
lo de la nomenclatura, cuando hablamos de MEC, cuando hablamos de PROP, cuando hablamos de BUP. Voy a tocarle un poco el tema ese para que, vuelvo y repito, en parte lo que necesito es que cuando estemos hablando sobre algunos aspectos ya técnicos de la terminología en particular, a ustedes se les haga fácil, entender de qué les estoy hablando, Entonces, ahora les voy a hablar algo precisamente de esa parte de la nomenclatura. Ya, cómo entender cuando tiene 5 átomos de carbono, cuando tiene 2 átomos, cuando tiene, vamos a ver acá, listo. Bueno, ya te les hablé de los tipos de carbono primario, secundario, de la hibridación tetraédrica, la hablé la clase pasada. Voy a hablarles aquí un poco, repito, vamos a ver todo lo de la isomería que le acabo de hablar. Ok, esto, vamos a ver, bueno, la fórmula semidesarrollada. Bueno, esto en parte de lo que, cuando tiene un solo átomo de carbono, el prefijo que se utiliza es MEP. MEP. Véanlo, un solo átomo de carbono. ¿Cierto? Fácil. Cuando tiene 2 átomos de carbono, 1 y 2, el prefijo que se utiliza es ET. ET. Cuando tiene 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3, el prefijo que se utiliza es PROP. PROP. Bueno, me dirá alguno, profe, ¿cómo es ese de ano? De cuándo sé yo, cuándo usar, cuándo colocar ano o el sufijo eno o ino, porque aquí nada más le estoy hablando de lo que determina el nombre, MET, ET, PROP, BUP, PEN, ES, EP, ya, sino que si solamente tiene enlaces simples, tiene enlaces sencillos, entonces estamos hablando de un alcano. Entonces le agregamos el sufijo ano. Cuando tiene enlaces dobles, entonces nos referimos a los alquenos, porque tienen dobles enlaces. Ya. Pero si lo que tiene son triples enlaces, entonces nos referimos a los alquinos. Entonces le agregamos el sufijo ino. Ya. Ya eso yo les había comentado algo en un encuentro anterior. Les repito. Entonces, para que entiendan cuando les diga, propano. Si termina en ano, eso es un alcano. Propeno. Prop, 3 carbonos. Eno significa que tiene enlace doble, entonces propeno. Pero hay propino. Entonces ahora tiene los mismos 3 carbonos, pero a diferencia del otro, tienes un triple enlace. Entonces se le conoce como alquino. Aquí, bueno. Enlace sencillo, repito. Cuando tiene un enlace sencillo como esto, entonces es un alcano. Entonces le agregamos ano. Cuando tiene enlace doble, como aquí, enlace doble, entonces es un alqueno. Entonces le agregamos eno. Cuando tiene enlaces triples, es un alquino, entonces le agregamos ino. Ya. Entonces le agregamos ino. Entonces, miren, es básicamente, esto es bien sencillo, solamente es como que irnos familiarizando con esta terminología, vuelvo y repito, para que se nos haga mucho más fácil
cuando estamos hablando precisamente de estas temáticas como tal. Entonces, voy nuevamente a devolverme acá a la parte donde les mostraba aspectos que tienen que ver con la nomenclatura para que puedan poco a poco familiarizarse con este aspecto. Bueno, aquí, repito. Met, un carbono. Et, 2 carbonos. Prop, 3 carbonos. Bup, 4. Pen, 5. Es, 6. Et, con T al final, es la diferencia con es. Tiene 7. Ot, de 8. Non, 9. Y det, 10. Entonces, ya lo demás de que si es ano, eno o ino depende de tener doble enlace o de tener triple enlace. Ya. Entonces, eso para que lo tengan claro. Bueno, aquí también está la terminación sistémica, acá no es ano. O sea, podríamos decir que la terminación sistémica de los alquenos es eno y la terminación sistémica de los alquinos es ino. O sea, dependiendo si es un alcano, un alqueno, un alquino, entonces es que le agregamos este sufijo al final. Pues repito. Voy nuevamente aquí a volver acá. Entonces, repito, o sea, acá, a la imagen esta. Si yo tengo un compuesto, una estructura carbonada que solamente tiene 2 carbonos, 1 y 2, entonces el prefijo que utilizo es et, ¿cierto? Y como no tiene enlaces dobles, sino veo que tienes un enlace sencillo, entonces le agrego ano. Entonces se llama etano. La estructura de este, yo podría hacerla también así. Véanlo. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. Y por aquí se enlaza con el átomo de carbono para formar 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. Claro, aquí tiene un enlace, entonces le hace falta otros 3. Aquí 1, 2, 3 y el otro 4. O sea, la estructura quedaría así. Si te das cuenta, esto es puro enlace sencillo. Miren, enlace sencillo. Entonces, por eso es que el sufijo que utilizo es ano. Pero qué diferente sería si en vez de tener esa estructura así, la tengo de esta manera. Miren. Si me doy cuenta, sí, tiene 2 carbonos, 1, 2, entonces yo lo agrego ET. Pero aquí tienes un doble enlace. Como tiene un doble enlace, ¿qué hago? Entonces le agrego el sufijo eno. Entonces se llama eteno. Ya, eteno. Así de sencillo. Lo otro, bueno, seguimos. ¿Qué diferente sería si en vez de un doble enlace, mire, aquí tengo es un triple enlace. Un triple enlace. Ya. Tiene los mismos carbonos, el mismo ET. Pero como tiene triple enlace, entonces le agrego es etino. Ya, ino. Entonces, claro, aquí ya tiene 3 enlaces, entonces solamente tiene que estar enlazado con un hidrógeno porque el carbono no puede tener más de 4. Ya, entonces, como tiene 3, aquí también solamente habrá es un hidrógeno. ¿Sí se dan cuenta? Esto es así de fácil, así de fácil. Ya. Lo mismo aplicaría si tiene, bueno, un ejercicio aquí. Si tiene 4, CH3, CH2, CH2, CH3, tiene 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4. Entonces el prefijo es BUP. BUP. ¿Cierto? Ah, como tiene enlace sencillo, entonces le agrego ano, butano. Ah, pero si en vez de ese but yo tengo CH3, CH y aquí tiene un doble enlace, coloco CH y CH3. Ah, caracha, le tiene 4 carbonos. But, pero ¿qué tiene ahora también? Miren, tiene un doble enlace, entonces le agrego el
Eno, buteno. Miren, ¿ya vieron? Esto es supremamente sencillo. Esto es supremamente sencillo. Ya. Cabe entender que esto lo vamos a ir ahondando un poco más, y se nos va a hacer mucho más fácil la comprensión de esta temática. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a hablar de las funciones químicas también, y vamos a hablar algo de aspectos relacionados con cuándo diferenciar entre un compuesto oxigenado, cuándo diferenciar entre un compuesto nitrogenado. Pues repito, poco a poco nos iremos interactuando de mejor manera con esto. Ya.